Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenidos. Yo soy Kenvir Puente y estamos en Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso, un proyecto del canal de televisión del Congreso en el que buscamos acercar los temas de la vida parlamentaria a la ciudadanía con este objetivo de construir una ciudadanía más informada, más crítica sobre la representación política, sobre sus instituciones políticas y sobre todo sobre la democracia. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos del Poder Legislativo y para ese propósito hemos invitado a una académica y dos académicos que nos van a hablar sobre cuáles consideran que son los retos del Poder Legislativo en el contexto actual, en el caso mexicano. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. El Poder Legislativo siempre tiene retos, por supuesto, y estos se van actualizando porque la sociedad se va transformando. Nuestras instituciones se van adaptando a las nuevas necesidades que vamos teniendo. La democracia misma es dinámica, la lucha por la democracia es constante. No es una lucha y una conquista que ya podemos dar por descansada una vez que se logra, sino que la tenemos que dar en el día a día. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos del Poder Legislativo aquí en Apuntes Parlamentarios y para ello hemos invitado a la doctora Gabriela Magdaleno del Río, quien es maestra en Sociología Política y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, que se desempeña actualmente en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México y ha sido docente en universidades como la UAM, la UNAM, el ITAM, y también ha ocupado cargos relevantes en la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado de Hidalgo y en el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. Bienvenida, doctora Gabriela Magdaleno del Río. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Gracias por estar con nosotros, Gaby. También tenemos como invitado al doctor Omar Báez Caballero, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinador de evaluación y seguimiento del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y se ha especializado en investigación social, análisis de coyuntura, prospectiva estratégica y en temas específicos como democratización, federalismo y estudios legislativos. Bienvenido, doctor Omar Báez Caballero. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Un gusto estar aquí con los colegas también, Edwin, Gaby. Gracias, querido doctor Omar Báez. Y también tenemos como invitado al doctor Edwin Atilano, quien es doctor en Ciencia Política por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, maestro en Gobierno de Asuntos Públicos por la Flaxo sede de México y licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM. Él se ha desempeñado como académico en diversas instituciones, principalmente en la UNAM y el propio CIDE. Actualmente es profesor de tiempo completo de la FES Zacatlán de la UNAM. Bienvenido, doctor Edwin Atilano. Muchas gracias, Kenvir. Muy buen día a todas y todos. Gaby, Omar, un gusto estar con ustedes. Bueno, como les planteaba, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación y la idea es que podamos platicar sobre los retos del Poder Legislativo. Siempre cuando hablamos de este tema decimos, pues el Poder Legislativo siempre va a tener retos, ¿no? Es decir, siempre, aunque se alcancen metas que antes se pusieron, pues el llegar a esas metas y cumplirlas nos ponen en otras circunstancias. Por ejemplo, aquí en este programa, en Apuntes Parlamentarios, hemos hablado sobre el importante papel de la mujer. Bueno, si nosotros este panel lo hubiéramos tenido hace 20 años, pues una de las cosas que hubiéramos dicho es que tenemos que legislar para garantizar la presencia paritaria de la mujer en el Poder Legislativo, por ejemplo, ¿no? Pero hoy que ya estamos en una segunda legislatura que prácticamente paritaria, diríamos, ok, pues ahora lo que necesitamos es que también esas mujeres tengan mayor capacidad de influencia, mayor poder en las propias cámaras, que haya también paridad, por ejemplo, en la dirección de ciertas comisiones o de ciertos órganos de gobierno, es decir, que equivalga ese el poder. Y así lo vamos actualizando, es decir, ¿cómo hemos transitado, doctor Omar Báez, de los viejos retos del Poder Legislativo en un contexto democrático o de transición democrática a los retos del Poder Legislativo en la democracia o también en un contexto de democracias amenazadas por múltiples factores, ¿no? Sí, quizá convenga comenzar diciendo a qué nos referimos con los retos del Poder Legislativo, qué es lo que queremos que sea el Poder Legislativo. Queremos que sea un poder autónomo, que sea un poder productivo, independiente, eficaz en la tarea fiscalizadora, efectivo en la representación de la pluralidad política y social del país. Eso es lo que queremos que sea nuestro Poder Legislativo. Este es un tema
que hemos tratado en los últimos 25 años, claro, un poco más, es decir, desde más o menos 1997, cuando hay la pérdida de la mayoría por parte del PRI, pues este tema era uno de los más socorridos en los estudios de la transición a la democracia, porque teníamos ese gran reto de pasar de un Congreso más o menos cercano al Ejecutivo, sin vida propia, a tener un Congreso boyante, ¿no? Entonces, proactivo, y ahora qué poder legislativo construimos, ¿no? Es decir, ok, ya hay pluralidad, ¿y ahora qué hacemos con eso, no? Es decir, era uno de los principales retos en aquella famosa 57 legislatura en 1997, ¿no? Sí, incluso si lo recuerdan, uno de los retos era la integración de la mesa directiva, quién iba a responder, claro, cómo se iban a acomodar los grupos parlamentarios, qué iba a suceder sin mayoría, ¿no? ¿Se acuerdan los priistas diciendo, no, va a venir la ingobernabilidad, no va a ser productivo? Entonces eso no pasó, ¿no? Y se acomodó el Congreso a una nueva realidad, y ahora el Congreso que tenemos pues realmente tiene una centralidad enorme en las decisiones del país, y lo que queremos decir es que en el Congreso se define cotidianamente la calidad de nuestra democracia y la fortaleza de las instituciones, ¿no? Ese es el asunto que ahora estamos debatiendo, digamos, frente a el pasado más o menos remoto, ¿no? Claro, y decías, por ejemplo, en ese momento se discutía si los órganos de gobierno tendrían que tener la misma estructura y forma de organización. Por ejemplo, en ese entonces había mesas directivas que se renovaban mensualmente. Había además una gran comisión en la Cámara de Diputados, en el Senado, que estaba controlada y dominada por el partido mayoritario, porque estaba pensado el Congreso en que siempre iba a haber un partido con mayorías absolutas que iba a tener el dominio, y entonces el líder era el líder de la gran comisión y a su vez el líder del grupo parlamentario mayoritario, etcétera. Pero eso se transformó en 1997 y nos puso enfrente una nueva realidad política que nos obligó a transformar al Congreso. Una vez que pasaron estos 25 años, de hecho, hoy que pensamos en que uno de esos productos de la transición es el propio canal del Congreso, es decir, el propio canal se crea como una necesidad de tener un vínculo de comunicación con la sociedad frente a una estructura en la que las posibilidades de comunicación de las y los legisladores eran limitadas, ¿no? Pero una vez que se ha logrado esto, hoy en día nos vamos enfrentando a que la realidad se va transformando, como decíamos, y por ejemplo, algo que es novedoso en nuestra realidad es el tema de la reelección. Sin embargo, estamos como en ese proceso. O sea, ya se reformó la Constitución. ¿Y ahora qué? Así como en aquel entonces ya tenemos pluralidad, ¿ahora qué? Le preguntaría al doctor Edwin Atilano, decir, ok, ya tenemos reelección. ¿Y luego qué? Tú has estudiado el tema de la reelección y el desempeño de las y los legisladores en México. ¿Qué retos tenemos al respecto en este sentido? Pues en términos de reelecciones es bastante interesante lo que está ocurriendo ahora, porque creo que uno de los primeros retos que tenemos que analizar es quiénes están reeligiendo en el Congreso, porque vamos, a partir de la reforma de 2014 que implementó la reelección a partir de 2018, pues la elección de 2021, digamos, fue la primera vez en la que legisladoras o legisladores podían acceder a esta figura de reelección inmediata. Entonces aquí la pregunta es analizar, bueno, ¿quiénes van a alcanzar o quiénes alcanzaron la reelección en esta elección de 2021? Fueron las y los legisladores que tuvieron, pues digamos, un mayor desempeño, que tuvieron un mayor acercamiento con sus votantes, y también, pues, me parece que hay que ver en este mismo sentido de quiénes están reeligiendo, cómo llegaron a esos cargos en términos de sus recursos. ¿Por qué? Porque de manera reciente, al menos en la investigación más reciente que yo estoy realizando, encontramos un vínculo muy directo en términos de gasto, reelección y poder del partido político. ¿A qué me refiero con esto? A veces pensamos que
pues los recursos están completamente acotados a partir del INE. Sin embargo, pues hay una cantidad de recursos, sobre todo en efectivo, que no estamos alcanzando a ver en las campañas, y eso sigue siendo un reto porque pues legisladoras y legisladores que acceden al cargo a través de la reelección, en este caso, o no solamente de reelección, pero pues están accediendo a través de recursos que no están alcanzando a ser fiscalizados, que no están alcanzando a ser pues observados a través del poder del propio INE. Entonces me parece que esa idea de la reelección, pues hay que ver el reto de quiénes están reeligiendo y hay que ver de qué manera se están reeligiendo. Claro, y una de las cosas es que cuando se hablaba de la reelección como una de las virtudes que iba a tener para la consolidación del poder legislativo, es que los sistemas de comisiones propiciarían, mayor estabilidad en la agenda, es decir, mayor estabilidad en el trabajo legislativo. 2, que iban a propiciar un mayor grado de profesionalización en los trabajos legislativos, no solo continuidad, sino también expertise. Y 3, que de esa forma el cambio de legislaturas no se iba a interrumpir, al menos en el trabajo de comisiones, y adicionalmente, por supuesto, el tema de la rendición de cuentas de las y los legisladores. ¿Cuáles de estas virtudes, doctora Gabriela Magdaleno, crees que se han logrado a raíz de esta transformación del poder legislativo en México? Bueno, principalmente con respecto a lo que platicaba Omar sobre el tema del incremento de la pluralidad política, yo ahí lo asocio a una cuestión importante en el tema de la conformación institucional de las legislaturas, en las que si bien ya teníamos, como comentaste, una pluralidad, ¿no? Ya había más representación de los partidos políticos, pues estos también tenían que verse reflejado en las comisiones legislativas, ¿no? Digamos, hablar como una especie de proporcionalidad entre las comisiones y la legislatura, ¿no? Sin embargo, vimos a partir de algunos, particularmente un estudio que yo realicé para mi tesis de doctorado, que no necesariamente estaba pasando esto, sino que el partido mayoritario o los partidos con más poder al interior de las legislaturas pues ocupaban las comisiones más relevantes, ¿no? Como la comisión de presupuesto y demás, y los partidos con menor porcentaje de representación o los que en algún momento hemos conocido como partidos satélites, pues realmente ocupaban comisiones que no eran muy relevantes, que tenían poco presupuesto. Entonces, en ese sentido, pues una de los retos que ha tenido el Poder Legislativo es poder incorporar dentro de su normativa institucional, dentro de sus reglamentos, de sus lineamientos, pues este tema de la pluralidad y también esta parte de lo que comentaban al principio sobre el tema de la representación de la mujer, ¿no? Entonces, esos son algunos de los retos. Se ha tenido avances. Como tú mencionabas hace ratito, pues se ha buscado como disminuir el número de comisiones, el número de integrantes para hacerlas más representativas. Sin embargo, bueno, pues todavía vemos por ahí algunos retos, y esto lo vinculo con el tema de la transparencia, ¿no? O de la rendición de cuentas. También es un tema en el que se ha avanzado principalmente mucho a nivel federal. Sin embargo, la transparencia solo es una variable del Parlamento abierto, ¿no? Hay muchas otras variables que nos ayudan a entender el Parlamento abierto. Entonces, en ese aspecto también el Poder Legislativo tiene una deuda con institucionalizar estas reglas y estas normas del Parlamento abierto en su funcionamiento hacia el interior. Bueno, y justamente, es decir, ya hemos hablado en este programa, en Apuntes Parlamentarios, sobre las distintas dimensiones de Parlamento abierto, y justo uno de las dimensiones en las que más se ha avanzado, digamos, es en la transparencia. ¿Por qué? Pues porque hay todo un entramado institucional, ya se cumplen 20 años de la primera Ley Federal de Transparencia, ya el Congreso es considerado ya no como otro sujeto obligado, sino como un sujeto obligado de toda ley, y entonces empieza a tener mayores responsabilidades y también empieza a ser evaluado respecto de su desempeño. Sin embargo, hay otras dimensiones en las que no se ha avanzado de la misma forma.
Uno de ellos es los mecanismos de participación ciudadana, que si bien siempre han existido, pareciera hoy como que la pandemia nos representa un retroceso, ¿no? Es decir, como que no ayudó la pandemia a que esa tendencia de cercanía de la ciudadanía con el Congreso se fuera consolidando. ¿Ustedes creen que haya sido así? Es decir, ¿creen que esta lejanía de la ciudadanía con las instituciones parlamentarias se está profundizando, o es una percepción a veces de la academia nada más que estamos alejados como ciudadanos de nuestras instituciones representativas? Yo creo que no es desde luego una percepción de la academia, sería en todo caso una percepción de la ciudadanía, ¿no? En general, digamos, los diputados, los senadores permanecen en los últimos lugares de confianza, pero digamos, al ver en perspectiva histórica, al analizar los retos, pues este es uno de los avances, ¿no? Yo recuerdo todavía que cuando hablábamos de observatorios ciudadanos para el Poder Legislativo, era una novedad hace claro. 25 años. Ahora creo que es muy patente, digamos, estos organismos de la sociedad civil que están siguiendo el trabajo cotidiano de las legislaturas, no solamente la federal, sino la local, en sus procesos, en cómo designan funcionarios, en fin, ¿no? Yo creo que ese es un avance. Lo que me temo es que al analizar los avances que hemos tenido frente a lo que hablábamos de la transición hacia la democracia al presente, pues a mí me parecería que la palabra que más socorrida vamos a usar es la de sin embargo, ¿no? Porque sí hay avances, ciertamente, desde luego que hay avances, pero a mí me parece que son avances a cuentagotas, ¿no? Y los dos temas que trataron tanto Edwin, el de la reelección, como el de comisiones, pues es que los cambios ahí son, sí, pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, siempre, ¿no? Porque siempre hay un pero. Pues es que, por ejemplo, el de la reelección legislativa pensábamos que era la llave, ¿no? La llave para tener un Congreso mucho más profesional, mucho más cercano a la responsable. Ajá, ¿no? Y bueno, pues sabemos, digamos, la historia de la reforma, cómo tiene ese candado partidista y cómo termina siendo la reelección un avance, pero un avance ahí muy gradual, ¿no? Es decir, claro. No funciona como lo que pensábamos, al menos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista académico. Y lo mismo en comisiones, yo diría, hay un gran avance en comisiones, pero todavía tenemos el reto de hacer menos comisiones, hacerlas mucho más funcionales, hacerlas más efectivas, ¿no? Claro, pero a ver, con esto no quiero, por supuesto que no queremos demeritar en lo absoluto los avances que sí se han tenido. Por ejemplo, el sistema de comisiones, antes que íbamos a pensar que se fueran a televisar las sesiones de las comisiones, o que hubiera actas disponibles al público de las sesiones de comisiones, o que pudiéramos constatar las votaciones de las sesiones de comisiones, ¿no? Es decir, ya era un gran avance que tuviéramos en el diario de los debates las votaciones del pleno, ¿no? Pero ahora el canal del Congreso lo que ha permitido es que podamos estar prácticamente en tiempo real en las discusiones de comisiones, órganos de gobierno, a veces hasta internas de los grupos parlamentarios. Es decir, a veces podemos ver cosas que antes no nos imaginábamos que íbamos a poder acceder, y que para alguien como nosotros, como investigadores, pues está muy interesante, ¿no? Pero estoy cierto en que no son los retos. Pero ¿cuáles otros retos a que hemos dejado pendientes o que tendríamos que poner para estar dándole seguimiento, doctor Edwin Atilano? Pues, atendiendo un poquito a esta discusión, yo creo que el tema de la profesionalización de nuestras y nuestros legisladores sí termina siendo un reto. ¿Por qué? Porque precisamente la reelección, sobre todo a través de la literatura, pues se piensa que es precisamente esa llave, como decía Omar, para tener un Congreso que tiene legisladoras y legisladores que son más cercanos a sus votantes, porque bueno, tienen que ir a pedir el voto cada cierto tiempo y bueno, pues se tienen que hacer conocidas, se tienen que hacer conocidos, porque bueno, tienen que ir a sus distritos, tienen que recorrerlos. Sin embargo, la manera en la que se implementó la reelección en nuestro país tiene un conjunto de candados, además a los ya existentes, porque el tema partidista es muy fuerte. A veces, pues al menos en la literatura se tiende a preguntar qué es lo que importa. ¿Importa el candidato o importa el partido? Al menos en la manera en la que elegimos a nuestras y nuestros representantes, parece que lo que termina pesando más es el partido, y eso permea también en la manera en la que pues implementamos la reelección, porque
y eso me lleva un poco a la intervención pasada, ¿quiénes se están reeligiendo? ¿Se están reeligiendo realmente los que tienen más experiencia, los que tienen mayor profesionalismo, los que son más cercanos a sus votantes, o se están reeligiendo las personas que son más cercanas a las dirigencias partidistas? Creo que precisamente eso nos lleva a hablar del reto de la profesionalización de nuestras y nuestros legisladores, porque a pesar de tener, por ejemplo, un legislador o una legisladora que tenga múltiples años de experiencia, que haya iniciado leyes que sean en beneficio de no solo de su distrito, sino de todo el país, si esa persona tiene un rompimiento con la dirigencia partidista, lo más probable es que esa persona no sea postulada para obtener la reelección, y no porque haya hecho un mal trabajo, sino porque no logró tener ese acercamiento con la cúpula partidista, que en este caso pues es quien decide quiénes son los y las candidatas. Entonces el tema de la profesionalización yo sí lo dejaría todavía como una asignatura pendiente. Ahora, déjenme hacer tantito al abogado del diablo, porque en todos los países, es decir, no es el caso solamente de México, en todos los países la disciplina legislativa premia a los propios legisladores. Lo que sucede es que en otros países hay mecanismos de selección de candidatos más abiertos en los que tienes tú que ir armonizando entre la disciplina de partido y tu trabajo en el distrito o en tu constituency o en tu territorio, municipio, lo que sea, ¿no? En el caso de México, el candado al que se refería el doctor Omar Báez, de que solo te puedes postular por el mismo partido a menos que renuncies con cierta temporalidad, etcétera, hace que se fortalezcan las dirigencias de los partidos, porque la centralización de la postulación de candidaturas obliga a los legisladores a ser muy disciplinados. ¿Lo ve igual, doctora Gabriela Magdaleno? Pues no necesariamente. Creo que más bien, pues sí, el hecho de que el partido te obligue a que tengas que renunciar previamente o que seas parte del mismo partido, eso sigue generando, digamos, institucionalmente un vínculo con el partido, una respuesta hacia el partido político más que hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues volvemos nuevamente a la necesidad de buscar mecanismos que fortalezcan la relación entre los legisladores, los representantes y la ciudadanía, ¿no? Que era un poquito lo que estaba pensando cuando comentabas o hacías la pregunta de qué tanto la pandemia afectó, ¿no?, este vínculo con la ciudadanía. Yo particularmente lo que he visto es que si vemos como ciudadanos más politizados, principalmente por el tema de las redes sociales. Me ha tocado ver cuentas, ¿no?, de personas muy jóvenes que ya hablan, ¿no?, sobre ciertas situaciones, quizás no, de una manera no muy profesional. Sin embargo, el tema es que creo que no se han institucionalizado esos mecanismos que nos permitan o que permitan a los representantes estar más vinculados con la ciudadanía, ¿no? Creo que siempre ha permanecido como ese temor, y por ejemplo en temas de parlamento abierto, pues sí ha habido como ciertas iniciativas importantes, cada vez vemos más foros, pero siento que son más esporádicos y que responden como a ciertas coyunturas políticas, que sin embargo no es algo que esté constante o permanente, ¿no? Ese es un reto todavía. Claro, has puesto el dedo en la llaga en el de la institucionalización, porque la institucionalización solo puede ser posible en un régimen democrático, y pues un régimen democrático como el nuestro, que es una democracia frágil, se encuentra amenazada siempre, ¿no? Es decir, por distintos factores, ¿no? Es decir, no solo la concentración de poder, hay muchos otros factores que amenazan a la democracia, el crimen organizado, el desinterés de la ciudadanía, hay las fake news, es decir, hay una serie de factores que amenazan a la estabilidad del régimen democrático y que por supuesto tiene efectos en la vida parlamentaria. Vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos les quiero preguntar justamente cuáles serían nuestras recomendaciones para la agenda de reformas al poder legislativo, es decir, o simplemente nuestro marco jurídico es adecuado, es conveniente, lo que falta es aplicar bien las reglas, o si tenemos que ir avanzando a una nueva regulación del poder legislativo en la actualidad, sobre todo que
así como en 97 pensamos que ya las mayorías no llegarían nunca más, pues ahora nos damos cuenta que ya van 2 legislaturas donde una coalición tiene una mayoría absoluta en ambas cámaras. Sí tendríamos que adecuarnos a esa nueva forma de hacer política parlamentaria. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios aquí en Radio Congreso y estamos platicando sobre un tema que resulta para nosotros muy interesante porque muchas veces solo vemos lo que sucede en la tribuna entre las y los legisladores, pero poco entendemos sobre lo que pasa más allá de la tribuna, es decir, lo que pasa en la institución legislativa. Y nos íbamos con una invitación al debate, como va a decir, bueno, pero ¿qué falta? Es decir, ¿cuál es esa agenda de reformas que tendríamos que impulsar? Porque si asumimos que pues ya todo está funcionando muy bien, pues bueno, nada más es que se implemente lo que dicen nuestras reglas, pero pareciera que no es así. Ya vimos cómo hay cosas del propio diseño institucional que no funcionan del todo bien y que tendríamos que tener mayor profundización para que se institucionalizaran. Y le decía al doctor Omar Báez hace un rato que, por ejemplo, hay cuestiones del proceso legislativo que en la realidad suceden, pero que no están reconocidas formalmente y que no necesariamente, no sé si necesariamente tendrían que reconocerse. Por ejemplo, el importante papel que tienen otros poderes u otros actores. Una vez que presenta una iniciativa el Ejecutivo, pues formalmente ya no forma parte del proceso, es decir, ya la entrega y ya no forma parte del proceso. ¿Tendría que tener voz, por ejemplo, para la presentación de las iniciativas, justificarlas, o lo tendría que hacer solamente a través del grupo parlamentario al que pertenece? O, por ejemplo, el papel de las y los gobernadores, que cada vez es más importante, o de las y los legisladores locales o los congresos locales, es decir, pensar en algo mucho más incluyente del proceso legislativo, o de qué forma podríamos mejorar la forma en que se toman las decisiones legislativas en México. Doctor Omar Báez. Quizás sirva a poner en perspectiva, de nuevo creo que aquí me sale lo de profesor, pero poner en perspectiva cómo se afrontan los retos del poder legislativo, ¿no? Es decir, la complejidad y trascendencia de los cambios no se reducen a la inteligencia de los diputados y los senadores, a su calidad de ética, a su aptitud profesional, ni siquiera al peso de los intereses y los cálculos partidistas. Y un poco lo dijimos en el episodio pasado, en el tramo pasado. Tiene que ver con otros componentes del sistema político, ¿no? El sistema de partidos, Kenvirk dice los gobernadores, en fin. Entonces, hemos avanzado a pesar de toda esa complejidad, ¿no? La complejidad que entraman los propios temas que tienen que debatir los legisladores, las valoraciones políticas e ideológicas. Hemos avanzado, ¿no? Pero insisto, los retos parecen muy similares, o al menos a los que nos planteábamos antes. Edwin decía, crear un auténtico servicio profesional de carrera, ¿no? Pues sigue siendo en buena medida uno de los retos. Convertirse en un foro privilegiado para el tratamiento de la agenda nacional, pues creo que hemos avanzado ahí sí muchísimo también, con los ejercicios de Parlamento Abierto, donde realmente se han logrado hacer debates muy amplios sobre los diferentes temas. Tenemos que, digamos, ahí lo digo desde la academia, seguir revisando los aspectos de la reelección legislativa, cómo están repercutiendo sobre las mejoras en el propio trabajo legislativo, ampliar los periodos de sesiones. Es un tema que ahí de vez en cuando se cuela, ¿no? Digamos, ahora que la Comisión Permanente no pudo convocar a un extraordinario para designar a los funcionarios del INAI, pues de nuevo, ¿no? Esa idea de que tenemos que tener un Congreso más robusto ameritaría más tiempo plenario. Exacto. Desde luego también esto nos liga con mejorar los procesos de designación de funcionarios y la ratificación de algunos nombramientos del gabinete presidencial. Creo que también hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos queda un largo trecho porque conozcamos bien desde el Congreso lo que nos ofrecen los distintos perfiles para que van a ocupar los cargos públicos, en fin. Entonces, sigue siendo ese los retos.
digamos, particularizando en el tema de la influencia de los gobernadores, los congresos locales sobre el Congreso Federal, yo tengo la impresión que es un tema que tuvo gran relevancia, desde luego, con la transición, pero que ha perdido un poco de influencia. ¿Recuerdan? Nosotros teníamos, por ejemplo, la bancada del Estado de México era una superbancada, y casi siempre era una superbancada priista de 30, 40, 50, ¿no? Era muy importante. Sí. Creo que en términos generales, yo creo que tendríamos que profundizar académicamente sobre eso, pero en términos generales, la influencia de los partidos locales y de los gobernadores sobre los legisladores se ha trasladado a dirigencias nacionales, más bien. Entonces, y no se diga, digamos, en el caso de la influencia del Ejecutivo, ¿no? Entonces, yo creo que va ahí por ahí ese asunto, ese tema. Claro, el propio Poder Legislativo se va adaptando a la realidad política, y en el caso la realidad política me refiero al contexto político en el que está fungiendo ese Poder Legislativo. Y en un contexto, por ejemplo, de gobierno unificado, en un contexto además de alta disciplina legislativa, como la que ahora tenemos, pues evidentemente esto repercute en la vida parlamentaria. ¿Cómo afecta este contexto también en el desempeño ya no solo de la institución en general, sino de la oposición parlamentaria? Porque a veces como que le exigimos a la oposición que actúe de cierta forma, pero también hay constreñimientos institucionales para la actuación de las oposiciones. Doctor Edwin Atilano, tú has estudiado mucho el comportamiento de la oposición parlamentaria. ¿Cuáles son, tú crees, que estas dificultades y sobre todo los retos para la oposición legislativa en México? Claro, pues déjame plantearlo de esta manera, Kenvir. La oposición en este periodo, sobre todo de 2018 para acá, claramente, o el concepto de oposición me parece que ha cambiado, porque me parece que desde el propio Poder Ejecutivo se ha enmarcado al concepto de oposición no como el adversario, no como el grupo que piensa diferente a mí, sino que han escalado un poco más allá de ese concepto, y eso es particularmente peligroso, porque plantear al otro no como adversario, sino como traidor, eso sí es particularmente peligroso para una frágil democracia como la nuestra. Los episodios que tuvimos en donde diputados de oposición, legisladores de oposición, votaron en contra de una reforma propuesta desde el Poder Ejecutivo y pues claramente apoyada por el bloque parlamentario del presidente, hubo incluso hasta intentos de denuncia para decir: las bancadas opositoras no solamente están teniendo diferencias ideológicas, sino que van en contra de la nación. Y eso me parece que sí es particularmente peligroso, porque uno podría pensar que hay una idea de mayoría, o una idea, de democracia, donde la mayoría, por supuesto, necesita tener esa preponderancia, pero esa preponderancia mayoritaria no puede ir en contra de los derechos de los otros. Y es ahí donde me parece que nuestra idea de democracia tiene que transitar cada vez más hacia la idea de democracia liberal, donde no solamente la mayoría, por supuesto, tiene que decidir los destinos del país, pero esos destinos del país no pueden darse a partir de pisotear al otro o a partir de eliminar al otro diciendo: eres un traidor, te voy a meter a la cárcel. Me parece que ese tipo de debate no forma parte de una esencia democrática. Ahora, desde el propio punto de vista de la oposición, me parece que pues está tratando de hacer su papel. Sin embargo, pues el propio proceso legislativo, que por cierto pues se ha visto trastocado también a partir de la propia idea de democracia que parece tiene el Poder Ejecutivo en este momento, en donde se pueden dispensar trámites, y eso ha tenido influencia en pues los propios resultados que vemos en días más o menos recientes, que la Suprema Corte echó abajo el Plan B, echó abajo básicamente la idea de reforma electoral que tenía el Poder Ejecutivo gracias a vicios en el proceso legislativo, ni siquiera entrando al fondo de la materia. Bueno, pues ¿por qué se llegó a ese estadio? Pues básicamente porque la oposición presentó ese tipo de recursos para decirle a la Corte: oye, aquí puede haber un vicio, por favor revisa. Entonces me parece que la oposición está tratando de hacer su papel,
pero pues claramente en un contexto de tanta polarización como tenemos al día de hoy, en donde incluso al otro se le tacha de traidor, pues es un contexto peligroso que sí tenemos que cuidar, que no tiene que pues escalar más allá de eso, porque realmente sí puede propiciar un conjunto de vicios en nuestra propia democracia que ya de por sí es frágil. Claro, y a veces pensamos en la oposición, y yo digamos que otra vez trataría de ser un poco del abogado del diablo, pero decir, pareciera como que nuestra oposición no puede hacer nada, ¿no? Es decir, como que la oposición parlamentaria solo el único recurso que tiene es tomar la tribuna para poder influir en las decisiones. Pero si nosotros pensamos en las oposiciones minoritarias en cualquier parlamento democrático, pues lo que tiene que haber es garantías de que haya un debate libre, informado entre los legisladores que forman parte del debate, pero no necesariamente se tendría que imponer la visión de la oposición minoritaria, puesto que justamente la ciudadanía no dio el respaldo suficiente a esas minorías para tener esa capacidad de veto, ¿no? Lo que sí tenemos acá, y que ya lo planteabas en algún momento, es, por ejemplo, cuando se trastocan las propias reglas internas, por ejemplo, para el procedimiento legislativo, ¿no? En donde hay una serie de excepciones, trámites extraordinarios que ya no resultan tan extraordinarios, sino que ya resultan trámites casi ordinarios, y que ahí sí afectan los derechos de las minorías y que han utilizado estos instrumentos. Pero yo pensaba que la oposición en México ha tenido capacidad incluso para aprobar reformas relevantes. El tema de las vacaciones dignas es un logro de la oposición, fue una iniciativa, creo, de Movimiento Ciudadano, ¿no? Es decir, no parecen estar atadas de manos nuestras minorías, ¿no? No, y por supuesto, claro que no están atadas de manos, y han logrado no solo aprobar, sino han logrado frenar iniciativas, no incluso dando salto hacia la Suprema Corte, porque si es verdad que la ciudadanía le dio el poder en este caso al presidente López Obrador y a su grupo parlamentario para tener mayoría, pues no le dio la posibilidad de tener mayoría calificada. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciudadanía, al menos en este sentido abstracto, pues estaba pidiéndole al gobierno tener que negociar para poder hacer cambios a nivel constitucional. Entonces lo que no se vale es justamente dispensar ese debate, pasar simplemente a la aprobación de una iniciativa sin tener el más mínimo sentido parlamentario, sin el más mínimo sentido de escuchar a la otredad y decir, pues no estamos de acuerdo y aún así lo vamos a aprobar porque tenemos la mayoría. Y eso está bien, de eso se trata, tener mayoría, y la oposición, pues bueno, tiene que jugar su papel de pues tomar la tribuna y hacer esto lo más largo que se pueda para pues ver quién se cansa, sobre todo ellos. Pero pues la oposición no está atada de manos, por lo menos en dos sentidos, en tres sentidos: aprobando, es decir, negociando con el gobierno; dos, no aprobando reformas constitucionales; y tres, siguiendo los canales institucionales que están planteados desde la propia Constitución cuando consideran que hubo un vicio en el trámite. Claro, de ahí tenemos distintos escenarios ante cualquier proceso, digamos, que esté en cualquier proceso legislativo que esté en curso. Doctora Gabriela Magdaleno, platicábamos de uno de los avances más notorios que hemos tenido en el Poder Legislativo es en materia de transparencia, y hoy podemos prácticamente sin ninguna restricción ingresar a la aplicación del canal del Congreso o a la plataforma del canal del Congreso, al portal de internet o a la señal de televisión abierta o también restringida del canal del Congreso. Y podemos acceder desde distintos canales a lo que sucede ahí. Pero algo que no habíamos tocado es que al acceder también a esa información, ya sea a los debates, a lo que se discute en comisiones, etcétera, también hay riesgos en el tema de protección de datos personales. Y eso es como que decíamos, bueno, pero pues, no que lo que buscábamos era mayor transparencia, es decir, no que pudiéramos acceder a más información. Y sin embargo, hoy hay una discusión. Todavía pareciera en el ámbito académico o de derechos, entre las tensiones que pueden existir entre la transparencia y la protección de datos personales, por ejemplo, en el debate parlamentario. ¿Cómo podemos resolver cómo le explicamos a la ciudadanía este reto y cómo podemos resolverlo? Sí, claro que sí. Bueno, pues antes de entrar como de lleno a esta parte,
me gustaría hacer como primero una reflexión a partir de lo que has preguntado, lo que han comentado los compañeros de la mesa, los distintos temas que han comentado. Pues primero, o sea, me viene a la cabeza que el Congreso es una institución sumamente compleja, que no solamente la tenemos que ver desde adentro, ¿no?, sino también desde afuera, cómo se relaciona con otros poderes, cómo se relaciona con la ciudadanía, cómo se toman las decisiones al interior entre la oposición, entre el partido en el gobierno, etcétera, ¿no? Y tú preguntabas hace ratito que qué es lo que necesita el Congreso, ¿no?, para mejorar, o si ya tenemos las reglas quizás necesarias, entonces quizás solo es un tema de cumplirlas, ¿no? Yo creo que más bien, como toda institución, es perfectible, ¿no? Y se ha ido renovando y se han ido adecuando distintos mecanismos, y que siempre, como decía Omar, llegamos a la conclusión de que siempre hace falta algo, ¿no? Porque justo pues es una institución que está todo el tiempo muy cercana a los cambios sociales, a los cambios económicos. Entonces es una institución que constantemente pues se tiene que estar perfeccionando, se tiene que estar renovando, y hasta que encontremos los mecanismos que son como más adecuados a la realidad política mexicana, ¿no? Y entonces, bueno, en esta en esta idea pues de estarse perfeccionando, pues ha tenido que incorporar como parte de su agenda pues a los nuevos derechos humanos, o los derechos humanos que en México se han estado empujando en los últimos años, que ha sido el de rendición de cuentas, el de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Particularmente a mí en el tema de protección de datos personales, pues me toca tratar con el Congreso de la Ciudad de México, y pues como sujeto obligado, ¿no?, en materia de protección de datos personales, pues hemos tenido que verificar que tengan sus avisos de privacidad, porque tiene un conjunto de unidades administrativas que tratan datos personales, ¿no?, que recopilan datos de la ciudadanía, desde la forma en que ingresan, desde cómo ingresan, tienen que tener sus avisos de privacidad, tienen que tener su documento de seguridad. Porque cuando uno entra a cualquier oficina, también en el Congreso, pues uno deja la credencial de lector o alguna identificación oficial, y la pregunta es, ¿y qué le van a hacer a mis datos? Porque me piden mis datos, se quedan en una base de datos, ¿y qué va a pasar con esa información, no? Exacto, pues la ley te dice que la institución tiene que generar una serie de medidas de seguridad, y tiene que también todo el tiempo poner a disponibilidad del usuario cómo se están protegiendo sus datos personales por medio de un aviso de privacidad que hemos visto. Que no me llegue mañana publicidad de un partido político. ¿Sí? Exactamente, que se cumpla con la finalidad para la cual tú diste tus datos personales, ¿no? Entonces, bueno, como parte de esas obligaciones, en el Congreso de la Ciudad de México nos tocó ver que nos han llegado 2 denuncias de ciudadanos que han denunciado a 2 diputadas que han, dentro del debate parlamentario en el Pleno, pues han denunciado a estas diputadas porque han hecho uso o han mencionado datos personales dentro del debate parlamentario. Entonces, bueno, me parece sumamente interesante porque justo entran en conflictos distintos derechos, ¿no? Como el de transparencia, que tú mencionabas, bueno, pero sí tienen que ser muy transparentes, ¿no? Se transmiten las sesiones del Pleno, entonces estos datos ya no solamente se quedan en el momento en el que fue la sesión del Pleno, sino también en los videos en YouTube, se queda en el diario de los debates, se quedan, bueno, en distintos medios, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí se tiene que garantizar el derecho también, o sea, se tienen que equilibrar estos 2 derechos, y pues nos ha tocado como justo tratar de no vulnerar la libre expresión de los diputados, y también la parte de la inviolabilidad parlamentaria, que es cuando dice son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo y no podrán ser reconvenidos ni procesados por los diputados, ¿no? Claro. Entonces, si bien los diputados constan de este derecho, eso no significa que la institución pueda garantizar la protección de datos de los ciudadanos, y pues se les haya pedido implementar medidas desde mutear la parte en la que se menciona a la persona,
Si son imágenes, en una era mostraran videos, pues entonces hacer ahí como una versión pública del video. Entonces un poco equilibrar los dos derechos para que no se afecte el derecho a la transparencia, no se afecte el derecho a la libertad de expresión de los diputados, esta parte de la inviolabilidad parlamentaria, pero tampoco la privacidad y la protección de datos de las personas. Entonces, un tema interesante. Es un gran debate porque, pues yo como un defensor de la libertad de los legisladores diría, pues ni el Instituto Garante de la Protección de los Datos Personales podría reconvenir el contenido, pero también los derechos de las personas están a salvo, ¿no? Y entonces tendrían también que en su caso, si deciden ejercerlos, pues que haya una institución que pueda tratar de armonizar ambos derechos. Estamos terminando nuestro programa de apuntes parlamentarios después de un muy buen análisis. ¿Cuál sería una principal idea para cerrar? Si nos pudiéramos llevar una idea de el principal reto que tiene el Poder Legislativo enfrente antes de que nos despidamos. Doctor Omar Báez. Pues creo que habría una conclusión de lo que hemos hablado, que tenemos avances significativos, ya mencionamos algunos: transparencia, rendición de cuentas, temas de vanguardia como cómo se van a usar los datos, la presencia de mujeres en la legislatura, el debate público, el Parlamento abierto. Claro. Es decir, tenemos esos avances indudables, y por otro lado, con lo que señalaba Edwin, con lo que decíamos de la reelección, tenemos como cuestiones básicas, ¿no? Es decir, siguen siendo retos básicos. Un reto basiquísimo del Poder Legislativo es observar sus propios procedimientos, ¿no? Cumplir con el reglamento sería un muy buen reto para el propio Poder Legislativo. Exacto, ¿verdad? Porque pues con lo que vimos del Plan B, pues ayer sacaba cifras José Ramón Cosío sobre al menos 32 veces desde 2005 la Suprema Corte ha dicho no estás cumpliendo con tus propios procedimientos, por lo tanto se invalida lo que hayas aprobado, ¿no? Entonces tenemos esos retos como cuestiones básicas, cuidar las instituciones del Estado. A mí me parece que lo que sucede con el INAI es una llamada de atención del tamaño del mundo, ¿no? Es decir, tenemos una institucionalidad que protege derechos humanos, que protege, entonces eso tenemos entonces como ese contraste, ¿no? Eso es lo que me gustaría decir. Gracias, doctor Omar Báez, gracias por habernos acompañado. Doctor Edwin Adelano. Yo me quedaría un poco con esta reflexión que hace Omar. Hay que cuidar a nuestras instituciones, y eso incluye, por supuesto, al Congreso. Y en términos de cuidar al Congreso, pues hay que cuidar que el Congreso siga sus propios procedimientos, porque si no, tiene que venir el Poder Judicial a enmendarle la plana al propio Congreso, y eso pues puede generar todavía mayor polarización. Entonces creo que ese reto sí es particular. Pero además de eso, añadiría dos cosas como para cerrar mi intervención. Primero, la profesionalización de los legisladores creo que es importante, y creo que la reelección sí puede dar pie a tener mejores representantes de nuestra ciudadanía. Pero también creo que hay que darle tiempo. Es el primer ejercicio de reelección inmediata que tenemos, y bueno, pues creo que hay que darle todavía unos procesos más para ver ese avance. Entonces ahí sí creo que es importante darle el beneficio de la duda. Y por último, el tema del acercamiento con la ciudadanía, porque es verdad que la ciudadanía se siente pues desconfiada, se siente descontenta en términos no solo del Poder Legislativo, sino como de la política en general. Pero el Poder Legislativo me parece que tiene que encontrar la manera de acercarse cada vez más, y los instrumentos tales como el Parlamento abierto me parece que se están acercando un poco a esa idea. Pero, como decía también Omar hace un tiempo, pues bueno, está el sin embargo, ¿verdad? Hay un pero ahí que tiene que ver con no solo traer a la ciudadanía a foros, escucharlos, sino pasar de la participación ciudadana a la incidencia ciudadana dentro del propio proceso legislativo. Creo que esa parte es importante, porque la incidencia ciudadana no tiene que darse solamente a través de dar un voto, sino que a través de escucharlos y llegar a un consenso como parte de un proceso de Parlamento abierto sería un paso hacia adelante, precisamente para ganar confianza ciudadana. Absolutamente, muy buen recuento de retos, doctor Edwin Adelano. Gracias por habernos acompañado. Doctora Gabriela Magdaleno.
Sí, bueno, pues yo me quedo o concluyo con la idea de que creo que es importante que el Congreso o las legislaturas en general pues cuenten con las herramientas para constantemente estarse autoanalizando, acercarse con los especialistas, profesionalizarse un poco para poder saber identificar estos avances y estos retos que, por ejemplo, ya ahorita platicamos bastantes, ¿no? Y en este proceso de autoanálisis, pues tener la capacidad para renovarse, ¿no? Para adaptarse, por ejemplo, a la nueva agenda de los derechos humanos. Ahorita lo que platicábamos del tema de la protección de datos personales, quizás era algo que antes no sucedía, que los denunciaran a los legisladores por hacer, por cómo o lo que expresan, ¿no? En el pleno. Ahora sí, entonces obviamente se necesitan nuevas herramientas y bueno, pues también creo que es importante aprovechar como este nuevo contexto de avance tecnológico para generar mecanismos para acercarse más a la ciudadanía y por ende pues fortalecer esta parte del Parlamento abierto que está pendiente y que bueno ya lleva unos años empujándose. Entonces yo cerraría con eso. Totalmente, sí, por supuesto que tenemos que avanzar en esta agenda. Doctora Gabriela Magdaleno del Río, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, un gusto. Y gracias a usted que nos escuchó en este programa de Apuntes Parlamentarios. Recuerden que pueden escucharnos en las distintas plataformas del canal del Congreso y nos vamos porque seguimos con los retos del Poder Legislativo y seguiremos discutiendo este tema seguramente en próximas ocasiones. Gracias a el doctor Edwin Atilano, profesor investigador de la UNAM, doctor en Ciencia Política por el CIDE. Gracias a la doctora Gabriela Magdaleno del Río, directora de Datos Personales del Info Ciudad de México y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, también por habernos acompañado. El doctor Omar Báez, también doctor en Ciencias Políticas y profesor de la UNAM. Gracias por habernos acompañado y nos despedimos, no sin antes darle las gracias a la producción, Liliana Hernández, un agradecimiento especial a Lili por todo su apoyo en este programa de Apuntes Parlamentarios, a Lulú Ruiz en la operación, a Sergio Vargas y a todo el equipo de Radio Congreso. Nos vemos la próxima.